ese es el domingo de resurrección. Entonces, 40 días antes de eso, ¿qué tenemos? La cuaresma, ¿verdad? Y 50 días después de eso, ¿qué tenemos? El domingo de Pentecostés. Bueno, en todo ese periodo, en el cual la Semana Santa es el centro, digamos, quizás el centro de atención incluso de hoy, de lo que estamos hablando, acontecen aquí muchísimas cosas en términos culturales, muy, muy importantes. Y bueno, pues la comida es parte de ella. Fíjense que luego de ese domingo viene ese periodo de fertilidad, ¿verdad?, marcado por la primavera y por supuesto por la producción de vegetales y otras, e incluso de la reproducción de los animales, que también pues hace propicio el desarrollo de la culinaria, que se va a consumir antes y después. Entonces, esta temporada de Cuaresma, antes de la Semana Santa, ¿verdad?, inicia el miércoles de ceniza. Y durante toda esa temporada de Cuaresma tenemos lo que dijo la profesora, una gran abstinencia de comer, sobre todo productos cárnicos, pero también otros elementos que, si por decirlo de alguna manera, exaltan la pasión o lo pasional. Y como estaremos en un periodo de abstinencia y de tranquilidad, pues debemos tenernos de comer cosas como que nos aceleren demasiado, nos pongan en otras cosas que no sea la meditación, el recogimiento y pues ese recuerdo que debe haber de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que se llama el triduo pascual, ¿verdad? Estoy preguntando mucho, Padre, porque no es tanto. Mira, fíjense que antes de ese periodo está entonces el martes llamado en Francia el Mardi Gras, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. En la República Dominicana y en algunos países caribeños, la Semana Santa, o sea, dentro de este periodo de Pascua, la Semana Santa, se caracteriza igualmente por mezclar muchísimos aspectos de las culturas o etnias que conforman lo que es el dominicano hoy. Y eso tiene que ver mucho con lo religioso, con lo artístico, lo musical y por supuesto lo culinario, pues no escapa de esa mezcla. Algunos de esos aspectos pues, han provocado muchas contradicciones sobre en sectores sociales diversos, como los religiosos o otros que podríamos llamar paganos, aunque no me atrevería tanto a eso, sino quizá vamos a hablar del mismo carnaval que atraviesa esto y otras fiestas de tipo, digamos, que tiene que ver con la religiosidad popular, que también nos caracteriza. Y ahí hay, esto es porque choca también con este periodo de abstinencia y de penitencia que debe haber en la semana mayor y de reflexión, recogimiento, etc. Todas estas fechas, por supuesto, por estar relacionadas a un calendario lunar, son móviles y por eso son móviles. Nosotros no podemos tenerla tan fija como decir la independencia se celebra el 27 de febrero. Y a eso era que yo me refería cuando hablaba de la dificultad. El día de Duarte, 26 de enero, para nosotros son fechas ya muy sabidas, pero no es así. Entonces, fíjense que la utilización o el uso, por decirlo así, que tiene esta fecha, también es muy variada para nosotros. O sea, hay gente que dice, bueno, la Cuaresma y en especial la Semana Santa, que es la culminación, pues yo voy a jugar eso para visitar a mis familiares. Otros lo van para su deporte. Otros dicen, esa playa, hay gente que se va todo ese fin de semana y arma su casa de campaña en la playa, no hay que lo mueve de él, se estaciona en la playa. Y por supuesto un gran grupo de personas, sobre todo más en las partes que no son urbanas, pues se dedica más a la parte religiosa y a compartir las comidas y las cosas que se hacen para degustar en Semana Santa. En otros países, la Cuaresma, o no mejor dicho en otros países, sino que el término Cuaresma no es solamente aplicado a este periodo de
esos 40 días antes del domingo de Pascua. Porque también, por ejemplo, San Francisco de Asís denominó a los 40 días que están antes del día de San Miguel, la cuaresma de San Miguel. Entonces podemos decir como que cuaresma, como es cuadragésimo, entonces eso lo podemos aplicar a cualquier otro término y decir la cuaresma de tal cosa, aunque nosotros lo tenemos asociado y lo conocemos asociado solo al ámbito religioso. Pero como término, cuaresma, entonces también podríamos decir la cuaresma de tal término, y quizás eso podría rayar en lo como se diría, hasta lo blasfémico, quizás si nos salimos del término religioso, pero quizás, ¿verdad? Por eso, entonces, fíjense cómo San Francisco de Asís dice la cuaresma de San Miguel, y ya estamos desplazados de la fecha que nosotros conocemos como cuaresma, o sea que un término también que pasa. Bueno, si nos vamos a hablar un poco ya de la comida en sí, la Real Academia de la Lengua dice comida, acción de comer, acción de ingerir alimento. Y hay una parte donde dice, en la religión dice comida, o en los religiosos, en lo espiritual dice pescado. Y entre paréntesis escribe la palabra abstinencia. Por lo tanto, está relacionando el pescado, la Real Academia Española de la Lengua, a la abstinencia. Claro, en un cúmulo de definiciones, porque cuando ellos dan una definición dan varias opciones según el ámbito en que usted lo vaya viendo. ¿Y por qué el pescado? Específicamente, podría ser, yo no puedo decirle a usted la causa exacta, pero por ejemplo el vegetarianismo en la India, que es una especie también para nosotros de tapacia o de penitencia, porque de abstenerse de comer todo. Yo soy vegetariano, yo tengo 35 años que no como, como dice un amigo mío, tú no comes nada que te mire. El vegetarianismo está asociado a una frase que en el Bhagavad Gita dice que Dios, cuyo nombre ya es Krishna, dice: yo acepto con amor y devoción si alguien me ofrece una hoja o un vaso de agua. Entonces ellos asocian eso como la justificación de que Dios come vegetales, de que Dios no come carne, Krishna no come carne. Entonces, en el caso de la Biblia, en el Evangelio de Juan 2:15, dice: entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Les respondieron: no. Y él les dijo: echad la red y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla de la gran cantidad de peces que tenían. Y en Lucas 9:3 dice: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Luego Jesús lo multiplica en ese pasaje que usted conoce de la multiplicación del pescado y de los panes. Entonces es posible, repito, porque yo no tengo la constancia, de que allí se deriva la importancia también del pescado en la época de la cuaresma, ya que aunque se marca mucho la abstinencia de la carne, hay personas que no consideran el pescado como carne. Entonces a mí cuando me dicen yo como pescado, me dicen: tú no eres vegetariano porque tú comes carne. Yo digo: es verdad, yo como carne de pescado. Pero bueno, eso es haciendo algún tipo de, qué sé yo, de abstracción o de comparación con lo otro que le había dicho de la India. Entonces otros pasajes quizás que hablan de carne. Ustedes saben que el Jueves Santo se celebra, ¿verdad?, la última cena de Jesús con sus discípulos. Entonces estamos hablando de un periodo de que bíblicamente también hay un episodio importante donde la comida pues está presente. Para la época de la Pascua, usted puede encontrar en muchas culturas que el huevo es también un elemento que aunque es restringido como comida, sin embargo se habla del huevo de Pascua
como un elemento de fertilidad, ya que la primavera, que está también después de la época de ese domingo de Pascua y que la sucede, es un evento de eso, de mucha fertilidad, como dijimos antes. Entonces el huevo de Pascua se toma como un símbolo de eso, y el conejo, porque dice que cuando pasa esta época anterior, pues salen a la sabana los conejos con sus crías, en este caso serían los animales, y se nota entonces la fertilidad y se asocia esto como una esperanza de vida. ¿Qué pasa en los días antes de la Cuaresma? Volviendo atrás con el Mardi Gras, que entonces antes de caer en este periodo de abstinencia y de no poder comer carnes y otros productos que nos eleven, digamos, yo digo la pasión, pero puede ser otro tema, que hay que darse unas alturas, como dijo la profesora, hay que acabar con todo lo que no vamos a poder acabar. Incluso en algunos países como de origen anglófono y el mismo Francia, el Mardi Gras es un símbolo también como de eliminar todo lo que nos queda ahí, que se nos pueda dañar y que no nos pase la Cuaresma. Y entonces le llaman así el Mardi Graso, es para comer, pero en el sur de los Estados Unidos y en Dallas es el día del carnaval, además, porque el carnaval también es el desenfreno, es el absurdo, es lo opuesto de todo lo normal, es el protagonismo de la plebe en la calle, del que nunca es protagonista y que no va a poder ser protagonista después del miércoles de ceniza. Por eso todos los carnavales del mundo cierran ahí, menos de nosotros, que atraviesa hasta diciembre casi. Porque los dominicanos somos especiales. Entonces, ellos le llaman allá Show Tuesday, o martes de confesión, al Mardi Gras, en algunos países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Irlanda, el Reino Unido. Y también le llaman Pancakes Day, o sea, Día de los Panqueques.